UPN Radio 095. Espacio de divulgación cultural, científica y extensión universitaria. Unidad 095 Azcapotzalco. Presenta. En un contexto turbulento y con el planteamiento del modelo educativo nacional, la evaluación docente se ha convertido en uno de los temas centrales en la formación y aprobación de la nueva reforma educativa. Con la eliminación de las evaluaciones punitivas, ¿qué nuevos retos tendrá la aplicación de los exámenes diagnósticos a los maestros? ¿Cuáles han sido sus experiencias con estas evaluaciones y qué esperan de los nuevos cambios en su aplicación? No se vaya, que aquí, con peras y manzanas, compartiremos la opinión y experiencia del Dr. Víctor Manuel Santos López. Así que póngase cómodo porque estas opiniones vienen muy frescas. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Con peras y manzanas. Hoy tenemos de invitado al Dr. Víctor Manuel Santos López y vamos a platicar, a conversar sobre el tema de evaluación y de la evaluación al desempeño docente. El doctor Víctor Manuel Santos López, él es docente investigador de la unidad 095 de la UPN, tiene experiencia en el campo de la gestión, de la investigación y de los procesos educativos en el ámbito universitario, y también tiene el doctorado en Ciencias de la Administración. Y hoy vamos a platicar pues desde su experiencia, su perspectiva profesional, qué ve en este tema, ¿no? Bienvenido, Víctor. Pues muchas gracias, Miguel, gracias por la invitación, a la orden de tratar un tema pues vigente, ¿no? Creería yo que es un tema presente y además un tema pues que se ha suscitado a polémicas, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con los últimos gobiernos, el tema de la evaluación se ha vuelto un tema difícil de tratar, y sobre todo por la posición que los profesores, sobre todo de educación básica, han guardado, ¿no? Al respecto. Entonces me parece que sí vale la pena sobre todo reflexionar, ¿no? Sobre todo pues entrar en este reconocimiento pues, del lugar que guardan los docentes en el tema de la evaluación. Insisto, porque es un tema presente y está relacionado también con la gestión, creo que es algo que vale la pena comentar. Entonces, como tú quieras platicar, ¿tienes algunas ideas para iniciar? Pues sí, como tú estás diciendo, Víctor, aquí la cuestión que es un tema muy vigente, muy actual, es polémico, ¿no? De hecho, estamos viendo ahorita una recién reforma decretada, educativa, y donde se habla de un cambio en la postura, ¿no? De la evaluación al desempeño docente. Pero sí sería interesante ir conversando, por ejemplo, ¿tú qué piensas desde tu perspectiva profesional? Si en verdad es necesario y por qué evaluar el desempeño docente. Hay algunos autores, algunas posiciones al respecto que dicen que no necesitamos la evaluación externa de alguien, ¿no? Que tendríamos que hacerlo desde la evaluación propia de la institución, quizá entre pares, ¿no? Otros modelos de evaluación al desempeño, y otros no, es decir, otros plantean que tiene que ser desde afuera, ¿no? Desde nivel externo. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, de entrada te digo que me parece que la evaluación pues, es un proceso que definitivamente forma parte pues, de una dinámica relacionada con los ámbitos educativos y también con los aspectos gestivos. O sea, en todos los campos profesionales, pues esta cuestión de ver o reconocer resultados o identificar si las metas se alcanzaron o si se lograron los propósitos, pues es algo que es permanente en todos los ámbitos, incluyendo el educativo. Entonces, efectivamente, la evaluación en el terreno que nos ocupa,
pues además de que sí se ha vuelto polémica por la posición que guardan los docentes, como ya hemos dicho, pues porque además el sistema mismo pues los ha puesto en un lugar así como de los grandes culpables, si se puede usar la palabra, de que no evolucione nuestro sistema educativo. O sea, como que son los ejecutores, hablando de educación básica fundamentalmente, y es por ello que la evaluación pues se vuelve un punto a discutir. En los gobiernos anteriores pues se había promovido esto, y sobre todo en el último gobierno pues toda la cuestión del servicio profesional docente estuvo pues en el ojo, ¿no? En la mira de toda la política y demás. Y sí, efectivamente, de alguna manera creo fue un poco un tanto persecutoria, un tanto inquisitiva. Por eso se volvió tan difícil, ¿no? de atender. Sin embargo, creo, desde mi muy sencilla opinión, que sí es necesario evaluar. O sea, si la evaluación se hace necesaria, la decisión es quién evalúa. Pues me parece que si pensamos en la evaluación que se hace a los chicos, a los niños, a los jóvenes, como también parte de ese proceso de cerrar ciclos y demás, pues hay diferentes tipos de evaluación. Entonces hay evaluación, digamos, de afuera hacia adentro y dentro del mismo contexto. Nosotros como país formamos parte de organizaciones internacionales que de una u otra manera pues presionan para que ejerzamos esta acción. La evaluación se vuelve como pues no una obligación, una situación a atender para que se logren los cometidos dentro de este ámbito internacional. Entonces pues me parece que sí es importante revisar quién evalúa, cómo evalúa, qué se debe evaluar para que pues el sistema funcione. O sea, creo que ese es el tema, ¿no? Pero pues como sabemos, la evaluación no es sola, tiene que ir acompañada de una serie de elementos para que funcione. Si no es así, se vuelve pues sí, efectivamente un ejercicio de observación hacia a la persona, como en este caso el docente. Se vuelve como una lupa para censurar. Creo que eso es lo que yo pienso que no debería suceder, creo. Esa es mi opinión. Entonces creo que sí vale mucho la pena seguir reconociendo este tema y sí, encontrar el mecanismo más adecuado, porque creo que sí es necesario evaluar a los docentes. Claro que sí, creo que sí es necesario, pero en un sistema más amable, menos culpígeno y con muchas más oportunidades. Si se evalúa también es para reconocer los logros, pero reconocer también áreas de oportunidad, creo yo. Bien, pues has tocado importantes puntos. Uno es, bueno, sí se debe hacer la evaluación, pero dices también, bueno, los maestros estuvieron sometidos a una presión, ¿no? Muy fuerte, quizá de descalificación. Algunos le llaman evaluación punitiva, como tú decías, ¿no? Los maestros es la bandera que actualmente ocupan, ¿no? Para hablar de este sometimiento de una evaluación pues del sistema educativo, ¿no? que se generó o se dejó en el gobierno pasado, pero también tú dices, bueno, la tensión que hay con las organizaciones internacionales que pues de alguna manera nos obligan como país a estar en esta tónica también de evaluación, ¿no? Al desempeño, y que quizás pues es parte de esta tensión que tenemos actualmente, ¿no? Y el punto que tú dices, el cómo, ¿no? Yo creo que quizás es un terreno interesante, cómo evaluar y quién evalúa, y precisamente por ahí podremos encontrar quizás diferentes vetas, ¿no? Y las respuestas a esta tensión que actualmente tenemos, o de cómo lo vivieron los maestros en educación básica sobre todo, tenga que venir por ahí por los cómo, los diferentes modelos de evaluar el desempeño, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido, tú conoces o nos platiques cómo están algunos indicadores, si hay de resultados de evaluación del desempeño docente en México, o qué conoces, cómo está este ámbito, ¿no? Bueno, si tú recuerdas, hasta hace poco quien tenía la batuta o quien tenía el control, si se puede usar este concepto,
de la evaluación era el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, un instituto que lleva ya mucho tiempo de haber sido creado. Apenas hace poco se derogó y me parece que ya va a cambiar es más, ya el nombre desaparece. Me parece que el instituto hizo un buen trabajo en su momento para evaluar el desempeño docente. Tal vez el papel que jugó no fue muy amable para muchos docentes, entonces se le vio como el verdugo, ¿no? El verdugo, el cortacabezas, porque pues era la mano que estaba atrás de todo esto. O sea, hablarte así como en términos de indicadores, pues se puede pues manejar de diferentes lógicas, ¿no? Pero al final de cuentas, en estos ámbitos de reconocer la capacidad de los docentes y demás, pues muchos salían mal librados, o sea, muchos tenían pues muchas áreas de oportunidad, insisto, muchas cosas que corregir, y eso repercutía en un campo pues laboral, porque finalmente si nos ponemos a pensar, pues finalmente la actividad docente, la actividad de maestro, pues además de ser pues sí algo que es por vocación y que tiene que ver con tus ideales como persona, pues también es un ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, pues hay que pensar en cómo dar reconocimiento a quien realmente merece ese reconocimiento y bueno, también pues ponerle los límites a aquello que no. Había también pues sabemos cómo vivimos en esta sociedad actual, ¿no? Con muchos cambios. Y bueno, pues sí, desafortunadamente algo que prevaleció pues hace mucho tiempo es estos sistemas de preventas y eso también hizo que se vulnerara mucho la imagen, ¿no? Los maestros que conseguían las plazas, se pervirtió mucho la carrera magisterial, si tú te acuerdas, que era un mecanismo también para darle apoyo a los profesores que lograran mejores resultados. También se pervirtió eso, o sea, ha habido muchos elementos que han sido susceptibles de ser vistos con inquietud y por eso se quitó la carrera magisterial, ahora regresa la carrera magisterial. Habrá que ver cómo se ejecuta este proceso, pues para que realmente funcione. Lo que sí es un hecho, pensando en indicadores, en resultados, es que sí nuestra educación a nivel del producto que serían los aprendizajes de los niños y de los jóvenes, pues sí todavía está muy lejos de acomodarse a los estándares internacionales. Pues ¿por qué? Pues porque definitivamente hay mucho que hacer ahí. Los niños no salen necesariamente bien preparados en los campos que les ocupa. Hay pues sí mucha falta de precisión en muchos temas de lenguaje. Entonces digamos que si nos ponemos a observar cómo están los chicos actualmente, los jóvenes, pues sí nos preocupa la educación y entonces por eso decimos, es que el maestro no está haciendo su trabajo, entonces por eso hay que evaluarlo. Entonces, pues eso es, si vemos los resultados del rezago educativo, de toda la cuestión de eficiencia terminal y demás, pues ahí es donde podemos encontrar respuestas a qué tan efectivo y eficiente está haciendo el trabajo de un maestro, ¿no? Entonces sí es necesario replantearlo. Creo que estamos en un buen tiempo, o sea, si este gobierno realmente se preocupa por la educación como lo está proponiendo, habrá que sí incentivar a los profesores, pero sí tener ahí mecanismos para también poner pues estos procesos de medición de resultados, creo yo, ¿no? Porque además es un ámbito de la gestión, yo insisto en ello, ¿no? Eso es lo que yo te podría contestar al respecto, ¿no? Y hay muchos modelos a seguir, hay países que a lo mejor en términos culturales no son pues obviamente como nosotros, pero hay países que pues están a la vanguardia, incluso en Latinoamérica, en Chile, incluso en Argentina, hay mejores niveles, ¿no? de colocación en todos estos estándares, pero pues es un proceso que hay que estar presentes, ¿no? Hay que estar todos nosotros pendientes y sobre todo nosotros que estamos atendiendo a los profesores que pues atienden a esos niños, o sea, somos corresponsables de eso, creo yo.
Bien, pues yo creo que está muy interesante esto que haces, ¿no? Al final, en esta formación de docentes también la UPN tiene un gran grano de arena, ¿no? O un gran porcentaje de esta aportación, ¿no? Para formar a los formadores que están al frente, ¿no? De los salones de clase y que pues tendrán que evaluar a los chicos, pero también tendrán que ser ellos quizá evaluados, ¿no? Habrá que ver cómo ahora es el reto que tiene este nuevo gobierno y como tú pues bien decías, ¿no? El INE desaparece en esta nueva reforma, pero lo sustituye una institución que parece que es para la mejora y capacitación del docente. Veremos si se retoman algunas líneas del INE, aunque había propuestas de que parte del personal, funcionarios, pasaran a este mismo instituto, ¿no? Quizás sea una posible pues oportunidad para recuperar lo que tú bien decías. El INE hizo un trabajo, yo lo veo muy interesante desde la investigación, con publicaciones muy interesantes de los estados que guarda, o el estado que guarda la educación en México, y lo publicaba cada año, ¿no? Y nos decía cómo estábamos. Y en efecto, la calidad, vamos a pensar este término también muy polisémico, ¿no? Muy maniado también, por lo menos desde una visión, la calidad educativa en México no era la más idónea, ¿no? La más óptima. Y creo que quizá, como tú dijiste, pues el problema fue que se responsabilizó completamente al docente, ¿no? De estos resultados, cuando, bueno, en un análisis más profundo y serio tendrían que estar otros actores participando, ¿no? O siendo evaluados también para saber cómo hicimos que esta calidad de la educación en México no sea la mejor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí están algunos puntos que tendremos que seguir y en efecto, pues vamos a ver qué pasa con este nuevo instituto. Si es que logramos que esta capacitación y mejora del desempeño docente logra otros resultados a partir de esta nueva entrada, ¿no?, en vigor de la reforma. Pero bueno, ese es un reto. Estamos a 6 meses, todavía tendría que, pues vamos a ver su instalación de la reforma, que es en el 2020, ¿no? Entonces tendríamos todavía algunos meses para empezar a ver cómo se pone en marcha, ¿no?, la implementación. Claro. Si habláramos de modelos o de formas, ¿no?, porque esto es como platicar de por dónde va la evaluación, ¿tú crees que hay alguno más recomendable, más favorable? Digo, a lo mejor no hay algo perfecto, ¿no? Sobre todo en los procesos educativos no hay recetas, ¿no? No hay cosas acabadas, pero tú en tu experiencia, ¿cómo verías? ¿Hay algún modelo, una forma más amable, como tú la has llamado, ¿no?, para conocer qué pasa con la educación o los profesores en México? Pues mira, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a los autores que hemos consultado para pues compartirlo con nuestros alumnos, hay investigadores, por ejemplo, hay un investigador que pues está presente en todo este tema de la calidad que mencionabas tú, pues indirectamente de la evaluación. Tal vez lo hayas escuchado, se llama Eduardo Andere. Eduardo Andere pues es una autoridad en el tema de liderazgo, de cuestiones de desarrollo de las escuelas. Entonces él ha hecho estudios sobre pues cuál es, pues si no el modelo de evaluación, sí el modelo de escuela. Porque si solo pensamos en la evaluación, lo estamos limitando a una parte de un proceso. Yo insisto en ello, o sea, sí está bien evaluar, pero hay que pensar en el todo, no solo en una parte. Entonces la evaluación es la consecuencia o el resultado de un trabajo que se ha realizado durante un periodo determinado. Entonces, por ese lado hay que verlo. Entonces, este señor, Eduardo Andere, hace el reconocimiento, sí, del tema de liderazgo para ejercer. O sea, hay aspectos que tienen que ver con qué lugar ocupas tú dentro de este ámbito educativo, tanto en la parte directiva como en la parte pues académica, las autoridades a nivel superior, cómo están, me refiero a las supervisiones y todo, pues para que el modelo realmente funcione. Entonces, si hay una sincronía de esfuerzos, es muy probable que el resultado sea positivo. El problema aquí es que, pues si de repente, hablando del tema de lo laboral y demás, de repente creo que no estamos convencidos, ¿no? Como que pareciera que no estamos satisfechos con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con nuestras actividades cotidianas, ¿no? O sea,
medir la vocación del docente, algo que yo he leído y va a sonar a cliché, pero bueno, pues es que lo he leído, es que hablan, por ejemplo, en el caso de Finlandia, sin hacer comparativos, sí te puedo decir que algo que les preocupa a ellos es pues la calidad del docente y su bienestar. Entonces, obviamente está asociado a que además hay una formación muy intensa, es una profesión ser maestro, no solo en Finlandia, en muchos otros países. Realmente es una profesión y además es una profesión bien pagada, no es una profesión como que de, ay, bueno, no me quedó de otra y me volví profesor. Es una profesión que enaltece a quien la ejerce. Entonces, obviamente, pues es un país más pequeño, con otras condiciones, con otro clima. Pero si me preguntas, en Cuba, por ejemplo, que tienen otro régimen, pues también hay una preocupación porque que los niños aprendan. Entonces, a pesar de las limitaciones económicas que ese país tiene, ahí están los cubanos apostando porque los niños y jóvenes tengan una educación de calidad, de suficiente. Entonces, para mí tiene mucho que ver con esa vocación, con ese nivel de servicio. Si no pensamos en el servicio que ofrecemos a nuestros niños, nuestros jóvenes, a los profesores con los que nosotros colaboramos, pues entonces no estamos haciendo una función adecuada, creo. Entonces, hablar de esos modelos, pues sí tienen que ver con modelos de gestión escolar, de cómo ejercemos, insisto, el liderazgo en la escuela, qué posicionamiento guarda el director, si realmente es la autoridad o no, si realmente logra que los maestros lleguen a motivarse para hacer su trabajo. Yo he conocido aquí maestras de gran vocación, a pesar de que no están bien pagadas. O sea, eso a mí me hace sentir muy satisfecho por un lado y pues preocupado por el otro. Digo, pues sí, qué pena que no puedan recibir lo que merecen, pero ellas tienen un compromiso con los niños. Entonces, ahí está esto. Entonces, yo creo que la evaluación, lejos de ser un castigo, lejos de ser una manera de estar pues calificando o enjuiciando a un docente, es un mecanismo para darte cuenta del lugar que estás. Si realmente este organismo que mencionas, que ahora ya no va a ser de evaluación para que no suene tan drástico el asunto, si más bien como de preparación, pues qué bueno, porque a los maestros definitivamente les falta capacitación. Y la UPN y otras instancias, pues a lo mejor hacen su esfuerzo, pero me parece que no es suficiente, necesitan más capacitación, los maestros necesitan capacitarse. También ellos mismos darse cuenta de qué es lo que necesitan para ejercer sus funciones. La UPN, las normales, no necesariamente les van a dar todo. Tienen que aprender a partir de las experiencias y ellos definir, los profesores, qué necesito yo para ejercer mi trabajo de una mejor manera. Estoy esperando que todo me lo dé el Estado o yo tengo que poner de mi parte. Entonces, pues ahí el compromiso, yo digo que tiene que ver con un nivel de compromiso de cada sujeto en el espacio que le ocupa. Yo sí invito a leer a este autor, a Eduardo Andere, que habla del aprendizaje en escuelas de clase mundial. Te digo, no solo se refiere a la evaluación, se refiere a muchos otros aspectos que hacen que la escuela realmente pueda ser un lugar para el aprendizaje, para muchas otras cosas, realmente un lugar para pues el trabajo académico, educativo y demás, creo. Pues yo creo que también recupero esto que comentabas, estoy de acuerdo, ¿no? En términos de la importancia que tiene el reconocimiento al ejercicio docente, que es fundamental, y que a la par, que no es lo mismo, pero va con la cuestión salarial, ¿no? Evidentemente hay una brecha muy importante, sobre todo con estos países que tú comentaste o con los que ejemplificaste, Finlandia y Cuba. Bueno, no tiene un gran salario, evidentemente, pero en Finlandia tal vez la situación sea distinta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lograr que la posición del ejercicio docente sea valorado de manera social y cultural, que la gente quiera, no solo por obligación o porque pues es la última opción, ¿no? Como nos sucede aquí en México, no hay de otra y pues se convierte en la última alternativa, ¿no? De desarrollo profesional. Entonces creo que ahí está uno de los temas centrales, ¿no? Cómo entonces arribar a los conceptos de formación docente inicial, formación ya en el campo profesional y dentro de los procesos de actualización y capacitación, ¿no?
Evidentemente, pues la UPN no alcanza a cubrir esto, es una tarea importante, le tocará al nuevo instituto, ¿no? Ojalá, esperemos que tenga buenos resultados en estos términos, ¿no? Y pues rescatar este punto que tú señalas en el campo de la gestión, pues cada vez más para ahí una tendencia hacia los modelos horizontales, ¿no? Culturales, antropológicos, donde la relación dialógica con los otros sea importante y las decisiones no sean verticales, ¿no? Sino sean horizontales y los maestros sean parte incluso de esta propuesta, de que ellos discutan cómo se va a evaluar, ¿no? Hay propuestas de esa naturaleza donde el maestro también decide y sabe cómo se va a evaluar y lo pone en discusión con el magisterio y con quienes están dirigiendo estos procesos de evaluación, ¿no? Entonces me parece fundamental esto que comentas y rescatarlo para estos modelos de gestión alternativos que pudieran abonar, ¿no?, a los procesos de evaluación al desempeño. Pues mira, estamos ya al final, te agradezco ya mucho, Víctor, tu participación, tu experiencia. No sé si quieras comentarnos, igual al público que nos escucha, un libro, ya nos comentaste uno que es Eduardo Andere, si nos quieres repetir bien el título, o alguna otra película o otro libro que tú nos recomiendes para ir conociendo más de estos procesos, ¿no?, de lo que pasa en México y en otros países. Pues mira, sí, para mí, con mi experiencia, insisto, con mi camino andado en este terreno de lo educativo y con toda la sencillez que me permite el aprender de mis profesores, de mis compañeros maestros, pues sí hay mucho que hacer, hay mucho que decir, hay muchas posibilidades. Yo creo que el maestro, te digo que se tendría que autopreparar, autoformar, independientemente de los cursos que tome, independientemente de las formaciones que le brinde el propio sistema. Creo que es parte de... Y bueno, pues yo últimamente me he enfocado también al campo del desarrollo humano, a terrenos emocionales, porque creo que la profesión educativa tiene mucho que ver con lo emocional, o sea, porque aparte, al menos en el todavía actual modelo educativo se habla de la educación socioemocional, y entonces hay que entender también que el maestro pues es un ser humano que siente, que tiene emociones a flor de piel, y creo que es un tema que tendríamos que trabajar con los profesores para que de ahí se desarrollen más cosas. Entonces, pues yo recomendaría acercarme a textos del desarrollo humano, del campo de la gestión. Hay autores que sean de la gestión de las emociones, incluso pedagógicamente hablando. Hay un autor que yo recomiendo, que hay artículos en internet que se pueden googlear, y libros de muy buena calidad que hablan del desarrollo de competencias emocionales, que es Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra tiene un gran bagaje en este campo y se enfoca también en el terreno educativo, porque él es doctor en educación. Entonces yo recomendaría leerlo a él para entender esta dinámica. Recomendaría mucho leer, pues sí, a Eduardo Andere y sus libros, de cómo es el aprendizaje en las escuelas de clase mundial, tomo 1, y bueno, tiene 2 tomos, y habla de casos específicos de lo que sucede en diferentes contextos. Pues creo que tiene un libro que se llama El director del siglo XXI, que también es un buen texto. Por ahí están los libros que, pues hay un texto de la doctora Laura Frade que también puede ser útil sobre escuela fragmentada. En fin, hay diversidad de posibilidades para ampliar tu campo de maniobra. Pues películas, creo que pues, te mencionaría cuál, no sé, hay una película china que yo recomiendo a mis alumnos ver, que es como de los años 90, que tal vez la conozcas, que se llama Ni Uno Menos, Sí. que se me hace una metáfora de lo que es la docencia básica. Entonces el aprendizaje significativo, el aprendizaje por problemas, proyectos. Sí, también leer a la doctora Frida Díaz Barriga, te habla el campo de... Ahí ella maneja mucho los procesos de evaluación, de diferentes mecánicas, etcétera. Entonces, leer a Frida Díaz Barriga creo que vale la pena, en su libro de estrategias docentes. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. El maestro tiene que capacitarse, no solo cumplir una función laboral de 5 o 6 horas, las que sean, y ya, sino tiene que estar leyendo y formándose. Esa es la recomendación que yo haría.
Y bueno, pues no sé si hay algo más que agregar, pero bueno, pues agradezco tu amable invitación, tu amable tiempo para conversar sobre este tema. Hay mucho que decir todavía. Bueno, pues los agradecidos somos nosotros aquí con Peras y Manzanas. Estamos terminando el programa. Te agradezco, le damos las gracias al doctor Víctor Manuel Santos por haber asistido. Gracias a la unidad 095 de la UPN y al equipo de producción. Con este tema nos quedan dos básicos: capacitación y emoción, ¿no? Para el docente. Pues emoción, ¿no? Y el compromiso. Si no tenemos compromiso en nuestro trabajo, en lo que hagamos, no hay posibilidad de desarrollo. O sea, si no asumes un compromiso en la actividad que hagas, no solo docente, y si no asumes ese compromiso, esa responsabilidad, definitivamente no va a haber avance. Ese es básico, creo. Bien, pues gracias, damos gracias al público que nos escucha. Esta es una emisión más de Con Peras y Manzanas. Hasta pronto. UPN Radio 095.